Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense porque la bomba ha explotado. El 21 de julio de 2025, la noticia de Hande y Kerem ha sacudido al mundo. Ya saben que aquí en mi canal, siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, y hoy no podía ser diferente. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia que ha dejado a todos, pero absolutamente a todos, con la boca abierta. Vamos a analizar, a especular un poco, a recordar momentos clave y, por supuesto, a compartir nuestras opiniones. ¿Están listos para el chisme, el drama y la emoción? Pues agárrense porque esto va a ser un viaje. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las últimas noticias, análisis y chismecitos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y si ya son suscriptores, dejen un like, porque eso me motiva un montón. Ahora sí, comencemos. El 21 de julio de 2025, el mundo se despertó con una noticia que dejó a muchos sin aliento. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, están envueltos en una noticia que nadie esperaba. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de una foto romántica en Instagram. Lo que ha saltado a la luz es, bueno, ya lo verán. Pero les adelanto que el terremoto ha sido de proporciones épicas. Para entender bien el contexto y para aquellos que quizás son nuevos en este universo de Love is in the Air, o que simplemente necesitan refrescar la memoria, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos la efervescencia de Love is in the Air. La química entre Hande y Kerem era palpable, evidente, explosiva. La gente no solo se enamoró de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de ellos como pareja en la vida real. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos, análisis de sus miradas, sus gestos, todo el mundo soñaba con que esa magia traspasara la pantalla. Y por un tiempo, ese sueño pareció hacerse realidad. El éxito de la serie que narraba la historia de amor entre Eda, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan, un exitoso arquitecto, trascendió fronteras. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en Turquía, Europa, Latinoamérica y muchos otros lugares. Y con la serie llegó el fenómeno Hande y Kerem. La conexión entre Hande y Kerem era innegable. Sus interacciones en el set, sus entrevistas, sus apariciones en eventos, todo alimentaba las especulaciones y las esperanzas de los fans. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los roces, cada detalle era analizado con lupa, cada gesto era interpretado como una confirmación de que algo especial estaba sucediendo fuera de la pantalla. Y claro, los fans, como siempre, soñando con él, y vivieron felices para siempre. En 2021, después de meses de especulaciones, de rumores, de análisis minuciosos de cada foto y cada vídeo, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos en sus redes sociales, esas fotos, eran espectaculares. Los comentarios, los comentarios. Era todo un torrente de felicitaciones, de entusiasmo, de alegría. Las declaraciones eran pura miel. Parecían inseparables, felices, enamorados. Sus fans y el mundo entero celebraban su amor. Recuerdo perfectamente cuando viajaron juntos a las Maldivas. Las fotos eran idílicas, perfectas. Sol y playa, risas, miradas cómplices, atardeceres de ensueño. Era la postal perfecta del amor. Todo parecía ir viento en popa. Parecían la pareja perfecta, la pareja del momento, la pareja que todos querían emular. La gente se identificaba con ellos, con su historia de amor. Veían en Hande y Kerem la personificación de sus propios sueños románticos. Querían creer en el amor verdadero, en el amor que trasciende la pantalla, en el amor que dura para siempre. Y Hande y Kerem les daban esa esperanza. Asistimos a un despliegue constante de afecto en las redes sociales. Mensajes de amor, dedicatorias, declaraciones públicas, todo un escaparate de romanticismo que hacía suspirar a sus seguidores. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas no duró para siempre. A principios de 2022, llegaron las noticias que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado su relación.
La tristeza invadió a sus seguidores. El shock fue generalizado. La decepción inmensa. Nadie entendía bien qué había pasado. Los rumores eran muchos: incompatibilidad de agendas, diferentes proyectos, problemas personales. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, nunca se reveló del todo. Las especulaciones se multiplicaron, las teorías conspirativas florecieron, y las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y debates. Algunos culparon a la distancia, a los proyectos profesionales que los mantenían separados. Otros hablaron de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles. Se rumoreó incluso sobre la presión de los medios y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Lo cierto es que, después de su ruptura, tanto Ande como Kerem mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Evitaron dar explicaciones, no quisieron entrar en detalles sobre los motivos de su separación. Decidieron mantener la discreción, respetando su privacidad y la de sus fans. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Ande ha continuado con su éxito en la actuación, protagonizando nuevas series, cada una con más éxito que la anterior, y campañas publicitarias para marcas de renombre. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más cotizadas y queridas de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando, participando en diferentes proyectos tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha demostrado su versatilidad como actor, asumiendo roles diversos y desafiantes. Su carisma y su profesionalismo lo han consolidado como una figura destacada en el panorama artístico. Ambos han mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal, evitando declaraciones y manteniendo distancia pública. Se han enfocado en sus carreras, en sus proyectos, en su crecimiento profesional. Han intentado mantener la calma, a pesar de la presión mediática y de la curiosidad insaciable de sus fans. Y ahora, llegamos al 21 de julio de 2025. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? La noticia que ha estallado, la noticia bomba, es un posible romance de Ande con otro actor muy conocido. Los detalles son aún un poco confusos, pero la información filtrada a través de fuentes cercanas y algunas fotos tomadas por paparazzi han desatado la locura. Y no solo eso, Kerem también parece estar en una nueva relación, todo un revuelo. El mundo se ha paralizado. Según las fuentes, Ande estaría saliendo con un actor turco muy popular, de quien no podemos revelar el nombre por cuestiones de confidencialidad y respeto a su privacidad, pero que es una estrella en ascenso. Las fotos tomadas en secreto muestran a la pareja compartiendo momentos de complicidad, besos y abrazos. Aunque las imágenes no son del todo claras, la cercanía entre ellos es innegable. Por otro lado, Kerem también parece estar en una nueva relación. Según los rumores, estaría saliendo con una modelo y actriz extranjera, también muy conocida en el mundo del espectáculo. Las fotos, en este caso, son aún más escasas y difusas, pero las fuentes aseguran que la pareja ha sido vista junta en varias ocasiones. La noticia ha generado un debate enorme en las redes sociales. Los fans de Love is in the Air están divididos. Algunos se sienten tristes por el posible final de su sueño, por la ilusión de verlos juntos nuevamente, mientras que otros simplemente desean la felicidad de Ande y Kerem, independientemente de con quién estén. Se han retomado viejas teorías, se han analizado fotos con lupa, y se han creado un sinfín de memes y especulaciones. La imaginación de los fans no tiene límites. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem han inundado las redes sociales, y los comentarios y las reacciones se multiplican por segundos. Algunos fans se sienten traicionados, decepcionados. Otros, en cambio, han manifestado su apoyo a Ande y Kerem, deseándoles lo mejor en sus nuevas relaciones. Muchos han recordado el pasado, los momentos felices, la química que los unía, pero han comprendido que la vida continúa y que cada uno tiene derecho a rehacer su camino. La nostalgia está a flor de piel, pero la madurez y la comprensión también se hacen presentes. Los fans han aprendido a aceptar que las relaciones pueden terminar, que el amor puede transformarse y que la felicidad puede encontrarse en diferentes lugares. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Es el fin definitivo de la esperanza de volver a ver a Ande y Kerem juntos? ¿Qué implicaciones tendrá en sus carreras? ¿Cómo reaccionarán los medios y los fans? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen ser muy mediáticas. A veces la presión de la fama y la atención constante pueden afectar a una pareja.
Es difícil saber exactamente qué sucede en la vida privada de los famosos, y es crucial respetar su privacidad, sobre todo en momentos tan delicados. La especulación es inevitable, pero la prudencia y el respeto son fundamentales. No sabemos la verdad absoluta, y es posible que nunca la sepamos. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son seres humanos, con sentimientos, con emociones, con derecho a ser felices y a vivir sus vidas como mejor les parezca. En este momento lo único que podemos hacer es esperar a que se confirme la información y que tanto Hande como Kerem sean felices. Esperamos que encuentren el amor y la estabilidad en sus vidas. Y por supuesto que sigan brillando en sus carreras, deleitándonos con su talento y su carisma. La noticia de sus posibles nuevas relaciones ha generado un debate sobre la naturaleza del amor, la fidelidad y la felicidad. ¿Qué significa amar? ¿Cómo se construye una relación? ¿Cómo se supera una ruptura? Las redes sociales se han convertido en un foro de debate, donde se intercambian opiniones, experiencias y reflexiones. Muchos se preguntan si Hande y Kerem han encontrado el amor verdadero, si están felices con sus nuevas parejas, si han superado el pasado y si han logrado cerrar el ciclo. Otros se cuestionan si es posible olvidar una gran historia de amor, si las heridas del corazón sanan por completo y si el tiempo realmente cura todas las heridas. En medio de tanta incertidumbre, es importante recordar que cada persona vive el amor de manera diferente. No hay una fórmula mágica, no hay un manual de instrucciones. Cada relación es única, cada historia es diferente, cada camino es personal. Lo que sí es cierto es que esta noticia, sin duda, ha marcado un antes y un después. El 21 de julio de 2025 quedará grabado en la memoria de los fans de Hande y Kerem como el día en que todo cambió, otra vez. Un día que nos recordará la fragilidad del amor, la fugacidad de la fama y la importancia de respetar la privacidad y la libertad de los demás. La reacción de los medios ha sido inmediata. Los portales de noticias, los programas de televisión, las revistas del corazón, todos se han hecho eco de la noticia. Las fotos de Hande y Kerem, tomadas por paparazzi, han dado la vuelta al mundo. Los rumores, las especulaciones, las entrevistas, todo se ha intensificado. Los medios de comunicación han intentado obtener información de primera mano, pero tanto Hande como Kerem han optado por el silencio, por la discreción. Han evitado las declaraciones, han mantenido su vida privada al margen del espectáculo. Han optado por el silencio, por la protección de su intimidad. Esto ha generado aún más morbo, más curiosidad, más especulaciones. Los fans y los medios de comunicación están ansiosos por saber la verdad, por conocer los detalles de las nuevas relaciones, por entender qué ha sucedido. Pero la respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. ¿Pero qué futuro les espera a Hande y Kerem? ¿Cómo afectará esta noticia a sus carreras? ¿Podrán seguir trabajando juntos en el futuro? ¿Cómo reaccionarán sus fans? En el mundo del espectáculo, el amor y el trabajo suelen estar entrelazados. Las relaciones sentimentales pueden influir en la imagen pública de los artistas, en sus proyectos, en sus contratos. La fama, la presión, la atención mediática, todo esto puede afectar a la carrera de una persona. Es posible que la noticia de las nuevas relaciones de Hande y Kerem tenga un impacto en sus carreras. Algunos fans podrían sentirse decepcionados, otros podrían manifestar su apoyo, otros simplemente podrían perder el interés. Los medios de comunicación podrían intensificar su seguimiento, sus críticas, sus especulaciones. Sin embargo, Hande y Kerem son profesionales, talentosos y consagrados. Han demostrado su valía a lo largo de los años, han cosechado éxitos, han ganado premios, han conquistado al público. Su talento, su carisma y su profesionalismo son innegables. Es probable que a pesar de la tormenta mediática, Hande y Kerem sigan brillando en sus carreras. Seguirán protagonizando nuevas series, participando en nuevos proyectos, conquistando a sus fans. Su talento y su perseverancia les permitirán superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la noticia bomba del momento, hemos analizado el contexto, hemos recordado momentos clave y, por supuesto, hemos compartido nuestras opiniones. En resumen, la noticia de Hande y Kerem ha sido la comidilla del mundo del entretenimiento. El posible romance de Hande con otra persona, y la situación sentimental de Kerem, han generado un gran debate entre los fans de Love is in the Air. Aunque la información aún no está del todo confirmada, ha desatado la expectación, la especulación y la nostalgia por la pareja que nos hizo soñar.
La verdad seguramente la sabremos a su debido tiempo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y analizar todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se sienten con esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O están felices con sus posibles nuevas relaciones? Cuéntenmelo todo. Y antes de irme, no olviden dejar un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el chisme nunca para. Hasta la próxima.